Vamos a compartir la palabra del Señor. Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Le voy a invitar a los que puedan que se pongan de pie para darle lectura a la palabra del Señor. Lucas, capítulo 10, del versículo 25 hasta el 37. Y vamos a estar compartiendo esta porción de la palabra. Dice así la Biblia. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo, maestro, haciendo cosas que le daré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídalo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Amén. Pueden tomar así. El culto anterior estuvimos hablando de una porción del libro de Job. Y no fue premonitorio, simplemente la palabra fue simplemente. Y mencionábamos entonces a este personaje que sufrió una prueba tan grande. Y cuando uno después se entera de lo que sucedió en nuestra región, entonces se multiplica la cantidad de situaciones tan duras. Cosas que uno no espera. Una catástrofe como la que vino, nadie la puede calcular. Todos pensábamos que podían haber incendios forestales, pero no que un pueblo completo podía desaparecer, porque desapareció prácticamente todo el Irquén. En cerca de Tomé y otros sectores, mucha gente perdió absolutamente todo. Más allá entonces de lo que podíamos imaginar, nos golpeó el enfermo. Y uno escucha a las personas, hermanos, y como que después como que quisiera no escuchar más. No sé si a usted le pasa, pero hay tanta pena, hay tanta angustia, hay tanto dolor. Algo nos sucede cuando vemos el sufrimiento ajeno. Y dentro de todos estos testimonios de gente tan sufriente, que ha perdido todo, hay pequeñas como luces de esperanza de gente que tiene algo especial en ellos. Yo no escucho a algunas personas creyentes, todos ellos, que citaban a Job, cuando decía Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo uno puede bendecir a Dios cuando ha perdido todo? ¿Cómo uno puede bendecir a Dios cuando se supone que el esfuerzo de tantos años? Hay personas que hablan de 30, 40 años de esfuerzo, se desapareció. De una noche para otra, desapareció. Y sin embargo pueden tener esta palabra de esperanza. Entonces, de alguna manera, uno se remite a que hay algo dentro de estas personas que le hace pensar de esa manera. Y en casi todos los casos se trata de personas que tienen fe, que tienen una esperanza en Dios. Entonces recurren y dicen,
pero mi familia está bien. Tenemos vida y salud, nos vamos a poner de pie, vamos a volver a reconstruir lo que nos costó tanto tiempo, y entonces es como una luz de esperanza entre tanta oscuridad. Y frente a eso, entonces, a nosotros nos combina la realidad para preguntarnos respecto a cuál debiera ser nuestra actitud. ¿Cómo debiéramos responder frente a la necesidad? Y cuando yo pensaba respecto a esta situación de cómo respondemos a una necesidad, me pareció que este texto que acabamos de leer es como un texto muy, digamos, de acuerdo a esta circunstancia. La Biblia describe una situación particular en que no cualquier persona, la Biblia dice que un intérprete de la ley se acerca a preguntarle a Jesús. No es una persona ignorante, no es una persona que va a preguntar porque no sabe, va a preguntar porque de alguna manera quiere encontrar en la respuesta de Jesús algo para criticarlo. Él es un experto y va a preguntar. Este intérprete de la ley entonces trae una prueba para el Señor. Y eso es lo que aparece en el versículo 25, si lo podemos volver a poner el versículo 25. Dice que este personaje, y aquí dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarme. Ahí está claramente descrito en la Biblia. Él quería probar a Jesús, él quería averiguar cuál iba a ser la respuesta. Y la pregunta apunta, ¿qué cosas debe hacer para heredar la vida eterna? Cuando él habla de esto, entonces, noten que el concepto es ¿qué hago para entrar en buena relación con el Señor? Jesús no rehúsa la respuesta, pero más bien termina dialogando con él. Y cuando el personaje entonces se enfrenta al Señor, Jesús no le da la respuesta, sino que hace que él mismo busque dentro de sí mismo. Si ponemos el versículo 27, él tiene una teoría. Dice, aquel respondiendo dijo, Jesús dice entonces, ¿qué dice la ley? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios, y le da todo lo que dice la palabra, con todo tu corazón, con tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Conocía la teoría? Absolutamente. Entonces, hermanos, aquí hay un punto del que ya me interesa a mí mencionar hoy día. ¿Cuántos de nosotros conocemos lo que debemos hacer? ¿Cuántos de nosotros somos responsables de cuál es la actitud correcta? La pregunta es, ¿siempre tomamos la actitud correcta? Recordemos que se menciona en la narración que aparece Jesús, después personajes que viendo la situación, miran para el lado. ¿Lo fijan? Y esto, hermanos, es una cosa que pasa en muchas circunstancias. Hay muchas situaciones de inequidad, hay muchas situaciones de necesidad en que nosotros podemos tomar dos posiciones. O pasamos de largo, o simplemente decimos, vamos a hacer lo que podamos con nuestros propios recursos. Así que el problema no es el desconocimiento, el problema no es la ignorancia. Este hombre sabe perfectamente lo que viene de Dios, lo que Dios anhela, lo que dice la palabra, cuál es su obligación, lo sabe perfectamente. La pregunta es si vamos a estar dispuestos a hacer lo que la palabra de Dios nos exige. Entonces, cuando dice él que hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo, entonces a la luz de su conocimiento él es confrontado. No es Jesús que le dice tienes que amar a tu prójimo, él mismo lo dice, tengo que amar a mi prójimo. Pero, ¿cómo me salvo? ¿Cómo me salvo? Entonces busco un subterfugio súper simple. Dice, sí, pero aquí tengo una duda. ¿Quién es realmente mi prójimo? ¿Quién es realmente mi prójimo? Es interesante que Jesús no le dice las respuestas. Jesús no le dice, mira, esto debes hacer, esto es lo que tú. Todo lo que hace Jesús siempre es indagar, es preguntar. Nos hace recordar, para los que son apegados a la lectura, que dentro de la filosofía griega hay un filósofo famoso que se llama Sócrates y desarrolló una forma que se llama la mayéutica. Y en la mayéutica el filósofo no daba la respuesta, sino que te preguntaba, ¿y qué pasa con esto? Y después, ¿qué tú haces? Y la gente, los estudiantes sacaban al final sus propias conclusiones. Entonces el concepto de Sócrates decía, si el conocimiento está en la gente, lo que pasa es que hay que sacarlo a la luz. Ya está el conocimiento. Eso no se parece mucho a lo que nos sucede a nosotros
que a veces enfrentamos circunstancias en que yo sé lo que debo hacer. Tengo clarito cuál es mi deber, pero evito. No me comprometo. No me meto en problemas. O a veces te agarran del brazo y te dicen, no, no te metas tú, no te metas tú. Qué complicado es eso, hermanos. Porque lo que espera el Señor es que nosotros tengamos una actitud consecuente con lo que sabemos. El conocimiento ya está con nosotros. Cuando Jesús inicia la historia, narra la historia entonces de un hombre. Cuando habla de un hombre, obviamente está hablando de un hombre judío que viaja de Jerusalén a Jericó. Es un viaje que aproximadamente son como 27 kilómetros. Pero es un viaje que viene de por allá arriba, de Jerusalén, y va a Jericó, que está varios metros bajo el nivel del mar. Los expertos dicen que a lo menos unos 1000 metros de bajada. O sea, era un viaje que seguramente tenía muchas pendientes, y en ese lugar había lugares peligrosos. Lo asaltan, lo golpean, lo dejan mal herido, y en esas circunstancias entonces se produce la situación de este hombre que queda abandonado, mal herido, golpeado a la orilla del camino. Y aparece la historia entonces de los personajes. Aparece un sacerdote, el que hace el culto, el que celebra delante de Dios, conocedor de las cosas de Dios, sí, conocedor de la tradición y de la Torá, absolutamente. Él tiene todo el conocimiento puesto en la cabeza. Pero ¿qué es lo que hace este sacerdote? Pasa de largo, dice la Biblia. Pasa de largo. No se quiere involucrar. Él no quiere tomar una responsabilidad. Luego narra el Señor que pasó un levita, que era también parte de esta tribu encargada del culto, y sin embargo también se asustaba. Tenían la misma nacionalidad del herido, tenían la misma fe del herido, tenían la misma etnia del herido, compartían todo con él. Era ciudadano de su misma patria, y sin embargo lo dejaron solo. Y después, entonces, en la narración que hace el Señor, dice que pasa otro personaje. ¿Quién es este personaje? Un samaritano. Para nosotros a veces es difícil entender el concepto, pero los judíos, los samaritanos, dice la Biblia, que ni se miraban, sentían un desprecio mutuo absoluto. O sea, si los otros tenían su conciudadano que estaba pasándolo mal, este samaritano tenía toda la razón del mundo para más. No, un judío, porque le peguen, ojalá que le peguen más. Sin embargo, este samaritano es movido a misericordia. ¿Quién es este samaritano? ¿Y qué es lo que hace? Número uno, es una persona que no es de su nacionalidad, no tiene su misma, en la fe no coinciden 100%, hasta piensan que hay lugares distintos de donde adorar. Son personas que tienen una distancia muy grande en cuanto a su pensamiento. Sin embargo, él dice, está herido, está solo, se puede morir, tengo que hacer algo. ¿Qué hace el samaritano? Número uno, dice la Biblia que lo buscó. Lo primero que hace es prestarle primeros auxilios. Lo ayuda. No sigue de largo, lo ayuda. Segundo, luego que lo atendió, y dice que en los medios de ese tiempo se lavaba las heridas con aceite, con vino, que eran los elementos más asépticos para poder ayudar a una persona que estaba muy maltratada. Dice que lo subió a su cabalgadura y lo trasladó a un lugar para protegerlo. Luego, ¿qué es lo que hace? Prioriza entonces a este hombre respecto a su tiempo. Si este hombre iba en un camino, seguramente él iba con algún objetivo. Es difícil pensar que en ese camino anduviera paseando, no era un parque, era un viaje con un sentido. Iría de compra, iría a ver una familia, iría a algún negocio, algo iría. Pero ¿sabe lo que hace? Pospone todo por ayudar al necesitado. Deja todo de lado, le da prioridad a una persona desconocida de otra nacionalidad con la cual tiene diferencia, pero es su necesidad. ¿Qué más hace este personaje? Dice que lo tomó, lo subió a su cabalgadura. Si lo subió a su cabalgadura, no es una persona que tuviera por el lado, no cualquiera tiene cabalgadura. Por lo tanto, una persona acomodada. Lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un lugar donde podía descansar, lo cuidó, y más encima, cuando él tiene que irse, le dice: dejó todo pagado, por anticipado. Así que pasó la tarjeta y dejó la cuenta pagada, absolutamente. Y si tienes un gasto adicional, yo me hago cargo. ¿Qué persona va a hacer eso por alguien que es desconocido? Lo notable es que el Señor enfrenta a este hombre que es un estudioso de la ley y pone en contraposición dos situaciones: los religiosos, los que conocen la ley, los que se supone que están en el templo todo el tiempo, eso miraron para el lado.
este que era de otra nacionalidad, que no tenía ninguna relación con él, que podía haber despreciado, ese sí se preocupó. Y de ahí entonces nace esta pregunta respecto a quién es nuestro prójimo. Uno dice, ¿qué hacemos? Y frente a esto nosotros, hermanos, podemos igual tener una posición en que simplemente nos miramos para otro lado, o declaramos que no tenemos la posibilidad, o nos cruzamos de brazos, o simplemente decimos vamos a orar para que el Señor haga algo, o tomamos una decisión de participar de acuerdo a nuestras posibilidades en extender una mano. ¿Sabe? Dios conoce todo de nosotros, hermano. Y Dios nunca le va a exigir a ningún creyente, a ningún ser humano, algo que no pueda hacer. Pero sí lo que espera el Señor de nosotros, hermano, es que de alguna manera nosotros hagamos lo que esté en nuestra mano. Dios no espera más que lo que podemos hacer. Entonces, yo escuchaba la noticia en estos últimos días, y uno escucha como razones para no hacer nada. Y dice, no, ahora no se puede entrar al lugar de la zona cero, no se puede entrar, no podemos llevar ayuda. No, que voy a dejar las cosas, y dice, no, y después se lo deja a la municipalidad, termina la familia de la gente de la MUNI y no llega nada. No hagamos ni una cosa. Tenemos mil excusas para no hacerlo. Sin embargo, hermano, ¿qué es lo que espera el Señor de nosotros? Porque al final de cuentas, lo que nos interesa es la opinión de Dios de nuestra vida. Yo creo que lo que Dios espera es que hagamos lo que podamos hacer a Dios. Que no miremos para el lado frente a tanta necesidad. Hay cosas que a ustedes les puede parecer súper, a lo mejor, trivial. Pero será que uno es de mascota, pero ve unos perritos, hermano. ¿Saben que los perritos le pueden hablar, hermano? Con las patitas quemadas. Entonces uno dice, chuta, mi perro está guatón, echado para atrás en el sillón, feliz de la vida, y ahí unos perritos están heridos. Entonces uno dice, hay gente que está haciendo algo. Hay gente que se la está jugando para hacer algo. Hay todo tipo de personas. Yo he encontrado gente que es influencer de los medios, algunos que son artistas, algunos, y que de repente algunos dice, no, como que no es mi estilo. Pero saben, ellos se las están jugando, ellos están ahí, están haciendo algo. Lo que no puede pasar, hermano, es que nosotros nos quedemos de brazos cruzados y seamos como el sacerdote o seamos como el levita, buscar una excusa para no hacer nada. Eso es lo que no puede pasar. Porque se supone que nosotros como hijos de Dios algo tenemos que hacer. Buscaremos la forma, buscaremos el momento, a lo mejor no es hoy día, a lo mejor es en 2 o 3 días más cuando podemos hacerlo, pero sin duda lo que no podemos hacer, hermanos, es mirar para el lado, es pasar de largo cuando hay una necesidad tan grande. No es falta de conocimiento, es a veces falta de consecuencia. Es fácil hablar del amor de Dios. Es fácil hablar de un Dios de misericordia. El problema es si nosotros vamos a ser instrumentos de ese Dios para alcanzar, ayudar a las personas que tienen tanta necesidad. Ahora, este tipo de realidad, hermano, no solo tiene que nosotros movernos a hacer algo desde el punto de vista social, también tiene que hacernos pensar. También nosotros tiene que hacernos aterrizar en lo que es nuestra realidad de nuestra vida. Número 1, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra la fragilidad de la humanidad. Nuestra vida y nuestro entorno es algo frágil. Hay personas que el día anterior del incendio estaban en sus casas compartiendo con su familia como si nada pasara. Y en ningún momento alguien se le iba a pasar por la cabeza que al otro día iba a estar toda su población quemada. Eso no pasó en la mente de ninguno. Y saben que eso que le pasa a ellos, a veces también nos pasa a nosotros. Tenemos la perspectiva como que todo va a estar bien y como que nunca vamos a tener una crisis o una situación dolorosa o a lo mejor una situación penosa. Pero, ¿sabe, hermano? Si tenemos vida, salud, si nuestros hijos también, todo eso es misericordia del Señor. Si tenemos alimentos, si tenemos nuestra casa, si a nosotros no se nos quemó la casa, es solo misericordia del Señor. Pero nosotros a veces estamos tan posesionados de nuestro tranquilo pasar por la vida que nos olvidamos de reconocer la grandeza de Dios. Así que el primer concepto que tenemos que aterrizar para los creyentes, la fragilidad humana. Nuestra vida, nuestros bienes, nuestra familia, todo lo que nos rodea, todo eso es frágil. Se puede perder así, en un segundo. Hoy día yo venía saliendo en la mañana, cuando veníamos a abrir el templo temprano, y resulta que en la salida del cruce de Perales había un auto destrozado, se había echado
el semáforo viene con 4 autos. Entonces decía, ese auto debe ser súper caro. Y en un segundo se acabó el auto. Pérdida total. Como la pérdida total de las personas que perdieron su domicilio. Segundo concepto. Nuestro tiempo es un tiempo limitado. Nosotros, en forma natural, proyectamos nuestra vida muy larga. Pero nadie de nosotros sabe cuánto tiempo nos va a dar el Señor sobre esta tierra. No lo sabemos. Es natural que nosotros pensemos que tenemos mucho tiempo por delante. Y la Biblia incluso habla de situaciones de personajes que planificaban su vida. Hay una narración notable de un hombre que hacía planes para agrandar sus graneros, para mejorar los negocios, para invertir más, para ampliar la empresa. Y el Señor dice, eres muy torpe, porque esta noche vienen por tu alma. Y lo que has provisto, todo lo que has construido, y todos los sueños que tienen, ¿de quién te sirven? ¿A dónde van si se te acaba la vida? Entonces, el segundo concepto, hermanos, que tenemos que tener es que nuestra vida cada día es que despertamos una misericordia de Dios. No tenemos asegurado ni el día de mañana, ni el mes siguiente, ni el año siguiente. Todo está en las manos de Dios. Y nosotros vivimos cada día con ese temor de Dios, de mantener una relación con Dios. Es que Dios realmente participa en mi vida. Es que yo honro a Dios cada día que amanezco. Le agradezco al Señor. Cada día que despierto digo, Señor, gracias que tengo un día más de vida. Tenemos ese tiempo y esa conciencia. Somos seres frágiles, tenemos un tiempo limitado. Y por supuesto tenemos que tener una mayordomía de nuestro tiempo y de nuestros bienes. La soberanía de Dios actúa de una forma que los seres humanos no entendemos. No entendemos. Uno debe, como ser humano, nosotros podemos preguntarlo perfectamente. ¿Sabe cuando uno piensa la gente de Linquén? Lo que conocemos en nuestra región, Linquén es un lugar lleno de iglesias. Y de hecho se quemaron muchas iglesias. ¿Cómo Dios permitió que en un lugar donde hay tantos cristianos y donde hay tantos templos se quemen los templos? No entendemos la soberanía de Dios. Lo que es extraño y lo que yo le puedo asegurar a la luz de los atributos de Dios, que Dios de esa situación terrible para sus hijos alguna bendición grande va a sacar. Amén. Y yo esperaba una vez más fuerte. Y mire, hay cosas, y yo creo que usted ha vivido circunstancias que han sido circunstancias súper adversas. Lo peor a lo mejor le ha pasado en su vida. Y de eso Dios ha sacado gloria para su nombre. Y usted ha visto las manos de Dios. Y uno dice, oh Señor, si no hubieras permitido el problema que pasé, no hubiera entendido jamás que todo es tuyo, que tu misericordia es grande, que tú me proviste, que abriste más puertas de bendición. Entonces, hermano, ni siquiera pierda el tiempo en cuestionar por qué Dios permitió eso, porque Dios es soberano y Él tiene un conocimiento que nosotros no tenemos. No tenemos. De lo peor que le puede pasar al ser humano, de las cenizas de nuestra vida, Dios saca gloria para su nombre y Dios trae bendición para sus hijos. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo me va a decir que se le quemó la casa? ¿Cómo le ayuda a bien? Hermano, eso dice la Biblia y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Algo maravilloso va a hacer Dios con los corazones de algunas personas que a lo mejor nunca se hayan acordado de Dios. Y esto a lo mejor va a remecer su conciencia y lo va a poner en un camino de bendición. Porque la casa, el auto que se quemó, los bienes que se perdieron, no es comparable con tu alma, hermano. No es comparable, no es comparable. Y si a veces Dios permite circunstancias angustiantes, pruebas, enfermedades o situaciones tan tristes que vienen a nuestra vida, es porque Dios quiere hacernos meditar cuánto necesitamos de la presencia de Dios. A veces estamos tan cómodos, tan bien asentados en nuestro bienestar, estamos tan cómodos en nuestro pasar, en nuestra seguridad económica, que necesitamos un remesón para darnos cuenta que nuestra vida depende de Dios. Amén. Sí, Señor. No sabemos por qué Dios permitió eso. Lo que yo sí sé, a la luz de la palabra, que de algo tan terrible como eso, para los que aman a Dios, Dios va a sacar bendición para su vida, y de eso no tenemos ninguna duda. La soberanía de Dios no es cuestionable. Él es el Señor. Y como dice Job,
Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todos aquellos que tienen esa percepción van a ser bendecidos. Amén. ¿Cuál fue el resultado de la posesión de Job? ¿Quedó peor? ¿Quedó mejor después que pasó su prueba? Dice que todo lo que tenía Dios le multiplicó por el doble. La bendición de Dios vino a sus vidas. Vivimos cada segundo de nuestras vidas solo por su misericordia. Por lo tanto, cuando la pastora dice, ¿cuánto de aquí se le dio a la casa? Entonces nosotros debemos decir, Señor, gracias porque te lo debo a ti. Amén. Pero no solo nuestra casa, hermano. Gracias por mis hijos. Gracias por la pega que tengo. ¿Sabes? Porque hay gente que no tiene trabajo. Y yo esto a veces lo repetí tantas veces. Chulo, por la pega, hoy tengo que ir a la pega. Y cuando no hay pega, cuando no hay sueldo, cuando no hay trabajo, ¿cómo añoramos una peguita? Ahí sí que la valorizamos. Hay que decir, no, qué bueno que tenga una peguita. Por la mitad nada más, pero igual. Por la mitad la hora, pero voy igual. Igual me la juego. ¿Se fijan? Entonces, hermanos, en lo que tiene que ver con nuestra vida, hermanos, debemos aprender a agradecer a Dios por su misericordia. Si Dios te tiene con vida, con salud, si Dios te tiene provisto, cada día debemos honrar al Señor, porque Él merece nuestra alabanza. Tenemos dos opciones: o pasamos de largo o ayudamos. Lo maravilloso, hermano, es que Jesús no pasó de largo. La mayor necesidad de un ser humano es la salvación. Más que la casa, más que los bienes, más que el auto, la mayor necesidad de un ser humano es la salvación. Y cuando uno lee lo que hace este hombre que aparece como el buen samaritano, entonces hay muchas cosas que a uno lo dejan como asociando y pensando en Jesús. ¿Qué es lo que hace? Ayuda al enfermo, lo cura, lo echa a su cargadura, lo pone en un lugar seguro, lo deja encargado para que lo cuiden, y dice algo que es imposible no asociarlo con el Señor. Dice, si gasta algo de más, no te preocupes, porque yo pago por él. La cuenta está pagada, yo voy a pagar por él. Entonces, hermano, si usted tiene a Jesús en su corazón, entonces sintámonos privilegiados. Si usted tiene a Jesús en su casa, en su familia, sintámonos agradecidos. Pero eso que no nos deje a nosotros de brazos cruzados, sino que podamos, en la medida de nuestras fuerzas, apoyar a aquellas personas que están pasando tanta necesidad. Hay varias iglesias que quedaron en ruina, todas se quemaron. Nosotros tenemos este lugar, tenemos que dar gracias a Dios. Aquí está para que nos vengamos a reunir y hablar el nombre del Señor. Pero yo te invito cuando hoy día tú vuelvas a tu casa, cuando abras tu puerta, cuando mires tu living, ordenado o desordenado, da lo mismo. Tú digas, Señor, gracias, Señor. Cuando veas a tus hijos, cuando veas tu perro que te mueve la cola porque llegaste, porque a veces lo único que te mueve la cola cuando llega es el perro, no importa, pero que alguien se alegre cuando tú llegas, hermano, cuando tú llegas. Entonces, cuando veas eso, dice, Señor, gracias. Gracias porque alguien se alegra que yo llego a mi casa. Tenemos tantos motivos por los cuales darle gracias a Dios. Hermano, esta va a ser una semana en que nosotros vamos a realizar una forma de llevar el duro. Esta va a ser una semana en que nosotros nos vamos a preparar. Tampoco soy partidario, y lo digo responsablemente, para que no tengamos duda. Yo no soy partidario de tomar las cosas que reunamos con tanto amor que traen nuestros hermanos y la dejar en lugar simplemente a través de organizaciones estatales, porque a mí me da mucha desconfianza. Yo soy igual de desconfiado. Vamos a buscar una forma de coordinar, a lo mejor porque algunos hermanos, si no podemos ir nosotros, contactarnos con los hermanos de alguna iglesia. Hermanos, tengan algunas cosas, ¿pueden venir ustedes? Porque ustedes no lo van a tener porque son personas que vienen allá. Consíganse una forma, o nos ponemos de acuerdo y nos vamos a dejar y les llevamos las cositas que tenemos, porque queremos que lleguen a las personas necesitadas. Porque, como dice la Biblia, la maldad de la gente en los últimos tiempos va a ser tan grande que va a hacer con el corazón de los que tienen que dar, se va a endurecer. No, yo no doy porque después todo se desaparece, lo ven. Vamos a buscar una forma, pero tenga seguridad que en la medida de lo que Dios nos ha dado vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Es más, hay varias congregaciones que quedaron sin techo, sin nada.
Hay algunas cosas que nosotros tenemos en este lugar, cosas que hay algunas sillas que tenemos. Sería lindo si esas sillas fueran a servir a otra congregación. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. ¿Cierto que sería lindo? Amén. Y ya que Dios nos permitió a través de las ofrendas tener estas lindas sillas, ¿por qué tenerlas guardaditas? ¿No sería mejor que estuvieran en una iglesia y que los hermanos tuvieran donde sentarse? Mi anhelo en mi corazón es que todo eso llegue a alguna familia cristiana, que llegue a alguna congregación donde puedan honrar al Señor y nosotros decir, los hermanos no están de pie, pudimos darle una mano. Eso tenemos que hacerlo. Y eso significa no mirar para el lado. Eso significa no hacernos los desinteresados o como que no nos dimos cuenta y decir, no, nosotros vamos a orar nomás. No, hermano, haremos todo lo que esté en nuestra mano. Así que yo le pido que usted se comprometa y le vamos a pedir ayuda. Hay algo trabajo que hacer esta semana para poder organizarlo y poder movilizar la iglesia y llevar lo que vamos a reunir. Ya, hermanos, están trayendo ofrendas, algunas cosas que nos están llegando, atrás hay distintas ofrendas, todo eso lo vamos a reunir, lo vamos a preparar para hacer llegar a algún lugar a nuestros hermanos. Así que yo le pido que usted prepare su corazón. Si usted hoy día no lo trajo, si no pudo, no se haga problema, no se preocupe. Durante esta semana todavía puede hacerlo. Pastor, yo no sabía que iban a reunir algo. No importa. Ayúdenos a ayudar. Va a ser lindo saber que podemos tender la mano a alguna familia necesitada. Y cuánto más si alguna familia de hermanos que están pasando necesidad. Vamos a tener un momento de oración por todos nuestros conciudadanos, por todos aquellos que están sufriendo la pena, y que sobre todo esta circunstancia dolorosa le permita a ellos meditar sobre lo necesario que es estar en la presencia del Señor. Voy a invitar que estemos aquí y tengamos un momento de oración, luego estaremos alabando al Señor y también recibiendo nuestra ofrenda. Hoy día la ofrenda, hermano, la vamos a dedicar también para comprar cosas para nuestros hermanos. Así que procuremos ser generosos y en la medida de nuestra fuerza también bendecir esta ofrenda, que va a ser dedicada 100% a comprar alimentos para nuestros hermanos que han tenido esta final. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de